Morales. Ahí un poco lo que vimos fue cuestiones prácticas, ¿no? Dudas, problemática frecuente, incluso en qué cuestiones los abogados nos equivocábamos con más frecuencia en el enfoque, ¿no? Y a raíz de aquello varios compañeros nos escribisteis en la sección proponiéndonos que hiciéramos algo similar con respecto al recurso de casación en lo social. Y por ello le hemos pedido colaboración en este caso a Antonio Sempere, que como sabéis es magistrado de la Sala de lo Social del Supremo y que además pues llegó a la sala avalado por una previa trayectoria doctrinal, docente, bibliográfica, etcétera, que creo que es por todos conocida y que ha sido además también colaborador de esta casa en varias ocasiones en el centro de estudios, ¿no? Bueno, yo no voy a hacer más introducción, creo que se trata de esto, que él nos dé algunas pautas de introducción y luego sobre todo que podamos tener ocasión de preguntar, de resolver dudas, de cambiar impresiones sobre estas cuestiones procesales relacionadas con el recurso de casación. Antonio, muchísimas gracias y bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Carlos, y también institucionalmente a la casa que nos acoge. No suelo hacerlo, pero seguro que me lo perdona Carlos. Voy a decir algo sobre la presentación amable que me ha hecho. Y es que llevo 3 años en el Tribunal Supremo, pero cuando accedí llevaba bastantes años como abogado. O sea, es verdad que soy catedrático desde hace un montón de años, pero en la época precedente yo estaba a tiempo parcial y ejercía como abogado y estaba colegiado en esta corporación. Así que, en cierto modo, cuando vengo aquí, pues vengo como yo sostengo. No creo que los magistrados den charlas o conferencias, creo que los magistrados solamente emiten resoluciones y que cuando alguien interviene en un foro que no es jurisdiccional, pues actúa como jurista. En mi caso, puesto que ahora no puedo ser abogado en ejercicio, obviamente, pero sí estoy en la casa común, pues yo vengo con la guardia baja, o sea que no vengo a dar una conferencia. De hecho, me ha pasado algo gracioso, que subía yo las escaleras pensando, yo creía que veníamos a una mesa, a un taller, entonces me he ido al otro edificio. Ya empezamos con la prueba, o sea, no sé qué tipo de pruebas, si sería reconocimiento, pericial o qué. O sea, yo llego al otro edificio donde están las oficinas y un señor muy amable le pregunto, buenas tardes, vengo a una actividad de la sección de laboral, ¿es en el primer piso? Sí, en el primer piso. He subido al primer piso. O sea, un hecho probado, pues podría ser, comparece en la sede, pregunta a la persona que da la bienvenida y le dice que es en el primer piso. Y todo eso es verdad, todo eso es verdad. Y sin embargo no es allí. O sea, hay un hecho probado que es verdad, pero no es verdad que lo que se ha probado sea verdad. Bueno, entonces, con esa idea ya he venido, digo, bueno, pues esta es la relatividad del derecho. ¿Cuál es mi intención? Lo que queráis. Creo que hay un partido de fútbol que alguien quiere ver, o sea, yo no tengo, soy del Elche Club de Fútbol y no juega hoy, pero bueno, una duración sensata. No tengo temario, es verdad que me sugirieron hablar de la casación unificadora, yo he añadido del error judicial, he añadido de la revisión, he añadido del resto de asuntos, nulidad, que son conocidos por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, pero en esa idea de decir voy a un taller con colegas, pues tampoco me voy a enfadar porque alguien saque un tema de despidos colectivos, de subrogación, de cálculo de indemnización o de lo que sea. Otra cosa es que yo esté en condiciones de responder, ¿no? Pues con ese temario abierto, una intervención de 15 minutos para intentar deciros algo de lo que no está en los libros, porque si siempre lo he pensado y jamás se me ha ocurrido dictar apuntes, pues en la época del conocimiento digital, mientras yo hablo podéis estar consultando cualquier tratado, cualquier manual, mucho mejor escrito que hablado. Yo no vengo aquí a dar un tema
sino a trasladar vivencias y algo de experiencia, ¿no? Y quizá pues con los inconvenientes y ventajas de haber estado antes comprando los ingredientes y ahora sirviéndolo cocinado. Bueno, vamos a ver, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace nada ha dictado una... No he perdido el hilo, ahora veréis cómo aterrizo. He venido a hablar del Tribunal Supremo y de las leyes españolas, pero ahora veréis por qué digo esto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace mes y medio dictó una sentencia donde lo que se le decía es: oiga, mire lo que ha pasado en mi país. Su país es Italia. En Italia, un directivo de empresa ha sido despedido porque la empresa va mal. Según la legislación italiana, los altos cargos no son incluidos en lo que llamamos el ERE, a pesar de todo, sino que los altos cargos quedan fuera del ERE, porque los comités de empresa, por entendernos, no los representan. ¿Cuál es el resultado? La empresa lo despide porque la empresa tiene problemas, despide al alto cargo y a casi toda la plantilla. ¿Cuál es el resultado curioso? La mayoría de la plantilla despedida, al amparo de lo pactado en el ERE, recibe una indemnización superior a la que, según la legislación italiana, le corresponde al alto cargo cuando hay un despido por causa económica. Y entonces él se queja. Dice, bueno, esto es el colmo. O sea, yo que gano más que nadie, ahora recibo una indemnización más pequeña que nadie. Tenían que haberme metido en el despido colectivo, no me han metido en el despido colectivo, socavan mis garantías, y va ahí quejándose, y la directiva de la Unión Europea y la Constitución y la discriminación pierde todo, pierde todos los grados jurisdiccionales, los pierde. Y cuando acaba el pleito, se va a Estrasburgo. Y dice, mire, en Italia han vulnerado mi tutela judicial, porque la Corte Suprema, la Corte di Cassazione, su Tribunal Supremo, cuando yo le he planteado todo esto de la discriminación del derecho de la Unión Europea y tal, mire lo que me ha dicho, inadmite el recurso de casación porque se me ha olvidado citar un precepto. Así es como acaba su pleito en Italia. Dice, y yo que tengo argumentos de derecho europeo, derecho constitucional, derecho comparado, y llego hasta el Tribunal Supremo y no estudian mi caso porque se me ha olvidado citar un precepto. O sea, eso es una vulneración de lo que en España llamamos la tutela judicial y el convenio europeo pues llama el derecho al proceso debido. Se va a Estrasburgo y dice, oiga, la interpretación rigorista del derecho que hacen en Italia vulnera mi tutela judicial. Y Estrasburgo le dice, mire, el acceso a los recursos no está tan protegido como el acceso a la jurisdicción. Algo que en el día a día sabemos. Una cosa es que te inadmitan la demanda y otra cosa es que te inadmitan el recurso. En inadmitir la demanda, la flexibilidad es máxima, te tienen que dar posibilidad de subsanar, patatín, patatán. Ahora, en inadmitir el recurso, ya la tutela judicial no se proyecta tanto. Y eso dice Estrasburgo. Pero va más allá. Dice, y es lógico que a medida que se sube en la pirámide jurisdiccional, la flexibilidad sea menor. Es decir, cuando se presenta un recurso, no es lo mismo que un recurso no devolutivo ante el mismo órgano que un recurso devolutivo ante un órgano superior. Y no es lo mismo un recurso devolutivo ante un TSJ que ante el Tribunal Supremo. Y va más allá. Estrasburgo dice, bueno, y además es que para ir al Tribunal Supremo hace falta acudir con alguien que esté colegiado y acreditado para actuar ante el Tribunal Supremo, cosa que en Italia no es cualquier colegiado, sino que se necesita una veteranía, se necesitan unos requisitos. Dice, hombre, en esas condiciones, que se sea exigente, es lógico. Está usted con un recurso que es devolutivo, con un recurso ante el máximo órgano y con necesidad de que lo acompañe
un abogado del máximo nivel. Oiga, el que le hayan inadmitido porque a usted se le ha olvidado citar un precepto, es normal. Bueno, eso lo pongo de relieve para que, iba a decir, nos pongamos las pilas, porque estoy aquí y me solidarizo con vosotros, ¿no? Para que cuando vamos al Tribunal Supremo nos pongamos las pilas. O sea, es que lo que estamos haciendo es algo muy potente. Otra cosa es que, lamentablemente, en la sociedad en que vivimos, pues eso no tenga la compensación económica adecuada y que como tienes que llevar muchos trabajadores o muchas microempresas, pues te dicen, venga, pues vamos hasta el Supremo. Y al final la casación es como un trámite más, pero en realidad no lo es. Socialmente lo será, pero jurídicamente no lo es. Entonces, lo primero de acudir al Tribunal Supremo e interpretarme, por favor, que yo estoy de vuestro lado ahora mismo. Esta tarde estoy con vosotros, no estoy frente a vosotros. Acudir al Tribunal Supremo, lo primero que hay que decirle a quien asesoramos, representamos, es decir, mira, esto es una cosa seria. O sea, valora mi trabajo, por favor. No te pienses que esto es con un formulario. Y si hace falta, pues tiramos de la sentencia de Estrasburgo. O sea, es que estamos ante la cúspide. Bueno, esa introducción para decir, no nos pensemos que esto es coser y cantar. No debe serlo. En segundo lugar, una cosa que a mí, antes de estar dentro, una cosa que me molestaba es el enorme porcentaje de asuntos que se mueren en trámite de inadmisión. O sea, esto no es una opinión, esto es una estadística. Si están llegando 5.500 asuntos, pues que en el trámite de inadmisión nos quedemos con un 20%, pues que fracasa un 80%, más o menos. Yo voy a explicaros simplemente, no voy a decir nada que no deba ni no pueda, pero la verdad es que tampoco estoy hablando para que esto se grabe y luego circule como una unidad didáctica cerrada, porque no es mi idea hacer un discurso bonito, sino transmitiros algo que os pueda servir. Vamos a ver cómo funciona, no que dice la ley, que eso pues ya lo sabéis. ¿Cómo funciona realmente eso? Pues una vez que lo he vivido 3 años, tengo que decir, funciona mejor de lo que yo creía, a pesar de ese fracaso del 80%. Luego daré las razones que yo creo que sustentan ese fracaso. Primero vamos a ver cómo funciona eso de verdad, o sea, como si estuviéramos haciendo una visita guiada. Cuando llega al día de hoy, pues pese a que vamos a ser la primera sala digitalizada del Tribunal Supremo, la sala cuarta, al día de hoy el porcentaje de digitalización es muy pequeñito. Muy pequeñito, se utiliza el SNET con tal, pero nos siguen llegando los tochos de papel, pues porque el procedimiento ha nacido en papel y llega en papel. E internamente, pues estamos todavía con la instrumentación del cambio. O sea, llega el tocho. El primero que hay que hacer es depurarlo. Para depurarlo, el de casación unificadora es donde se ve más claro, porque ahí el porcentaje de muertes es muy elevado. Mientras que en la casación clásica, pues la inadmisión es excepcionalísima, y a lo mejor se debía ser más duro, dicen algunos, porque llegan demasiadas sentencias a casación. Bueno, la sala cuarta es de las del Supremo la más flexible en admisión a trámite. ¿Nos lo creamos o no nos lo creamos? Lo digo después de haber estado en la sala del 61, después de ver cómo se funciona en otras salas, la sala más flexible en admisión. Otra cosa es la estimación, si se tiene razón o no se tiene, pero en admisión, a pesar de ese 80%, es la más flexible. ¿Qué es lo que se hace? Pues aquí entra en juego el famoso gabinete del Tribunal Supremo, que está integrado al día de hoy por un número equivalente de personas a quienes son magistrados. Tenemos ahí una docena más 2 personas que coordinan.
Esas personas lo único que hacen es estudiar los recursos de casación unificadora para ver si existen los presupuestos procesales. Punto. Punto. No hacen más nada. Ya es mucho porque si te llegan 4.500 asuntos, pues ya es mucho, ¿no? 4.500 dividido 12 más todos los incidentes, pues eso genera un volumen de trabajo muy potente, ¿no? Bueno, esas personas que tienen la mayoría una experiencia de varios trienios haciendo lo mismo, esas personas pues son magistrados, son secretarias judiciales, alguna profesora titular de universidad. Esas personas examinan todos los autos de la mano del recurso de casación unificadora planteado y con los criterios que hay de tantos años, de sala cuarta, pues ven lo que llamamos los hechos relevantes y hacen un papel interno que no trasciende para el magistrado ponente. Hablo masculino porque soy hombre, pero si fuera mujer diría para la magistrada ponente, y estar el magistrado o la magistrada, eso no lo hago yo, ¿eh? Pero por favor, desmasculinizar mi lenguaje, ¿eh? Entonces, el gabinete, la persona del gabinete que ha estudiado, hace una especie de minuta que se le pasa con todo el tocho, al magistrado ponente. Y entonces te llega esto, digamos, masticado. No tienes que ponerte a buscar, sino que enseguida, en 2, 3 folios, te dicen, oye, primer motivo, esta sentencia de contradicción, vemos tal problema. Ahí puede que no haya contradicción. El magistrado lo examina y también internamente dice, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, rectifica esto. Si el magistrado piensa que puede no haber contradicción o que hay algún problema, en el 90% de los casos los problemas son de no contradicción, no son de otro tipo. Pues entonces se abre el trámite para que las partes que han presentado el recurso hablen y el Ministerio Fiscal hable. Luego ya tenemos la persona del gabinete, la primera impresión del magistrado, las alegaciones de a quien se le está diciendo, oye, que a lo mejor esto se muere, el informe del fiscal. Eso le vuelve al magistrado y entonces pues, se ratifica en que no está para admisión o tiene dudas y lo pasa para deliberación. La equivocación, pues claro, por muchas vueltas que se le den, la equivocación es posible y la divergencia es posible. Yo, pues en varios casos que me inadmitieron, estaba convencido de que había contradicción y me dijeron que no. Bueno, pero al final piensas eso, la otra parte seguramente pensaría lo contrario. Pero lo que finalmente se presenta como un auto tiene detrás todos esos diversos criterios, ¿eh? En el tema de la casación, ese es el problema de la casación unificadora, la admisión, porque luego ya entra y el tema de fondo no tiene nada que ver. En la casación es muy fácil plantear un recurso de casación clásico, normalmente se dice ordinario, bueno, que no es de unificación de doctrina, sino que es casación común, clásica, ordinaria. Es muy fácil, basta tener una sentencia de órgano colegiado que haya conocido en instancia. Ya está. Se te abren las puertas de la casación, es facilísimo. En unificación el Supremo es el tercer nivel, en casación es el segundo nivel. Así que vivir en Madrid pues a veces distorsiona un poco, porque la gente piensa que solo se va a casación si tienes una sentencia de Audiencia Nacional. No, de cualquier sala de TSJ, incluido de Madrid. De cualquier sala de TSJ en instancia y vas a casación. La admisión en casación es mucho más sencilla, si se cumplen aparentemente los requisitos, y ahí igual la sala cuarta se equivoca, pues está admitiendo. Entonces hay bastantes sentencias que, por lo tanto, se ha admitido, se dicta sentencia, pero que empiezan diciendo, mire, este recurso está mal hecho. Y cada vez veo que eso sucede más en lugar de suceder menos. La casación tiene una técnica completamente distinta de la unificación. Luego
Iré sobre la técnica de la unificación. La casación es como una suplicación potente. ¿Dedicasteis una sesión a la suplicación? Pues yo digo, es muy parecida a la suplicación, muy parecida. La revisión de hechos es un poco más reducida, pero los requisitos que os explicó Concha, para que un documento posibilite la revisión práctica, pues son los mismos. La necesidad de indicar la norma vulnerada son los mismos, o sea, es lo mismo. La técnica de la suplicación y de la casación son parejas. Mientras que la técnica de la casación unificadora, pues tiene poco que ver. Tiene poco que ver. Y aquí, aún en el porcentaje del 20% que supera el trámite de la admisión con contradicción, yo os digo, el corta y pega hace mucho daño. O sea, comparar sentencias no es, ya sé que todos vamos fatal de tiempo, pero por Dios, comparar las sentencias no es cortar y pegar un fundamento de una y cortar y pegar a continuación otro fundamento de otra. ¿Esto qué? ¿Qué quiere? ¿Que lo lea y que construya yo el recurso? Es que eso no es hacer un recurso, eso es tener los materiales para el recurso. Entonces hay que poner de relieve, cuáles son las similitudes. Hay que ponerlas de relieve. ¿Cuáles son los hechos relevantes en una y en otra sentencia? Y eso no se puede hacer cortando y pegando, jamás. Jamás. Eso no es poner de relieve la contradicción de hechos y de fundamentos y de pretensiones. Se olvida muchas veces que el 219.1, yo es de los pocos artículos que me sé de memoria, se olvida muchas veces que el 219.1 está pidiendo que fueran contradictorias entre sí, en idéntica situación, donde mérito a hechos. Pues por favor, hay que dedicar atención a la identidad fáctica. Y en casación unificadora no se admite revisión de hechos. Con relativa frecuencia el Tribunal Supremo dice, bueno, pero usted está razonando a partir de unos hechos que no son los probados. Oiga, si a lo mejor es verdad, a lo mejor puede pasar como a mí me ha ocurrido, que me han dicho que era en la primera... Si a lo mejor es verdad que ha ocurrido eso, pero el hecho probado es que la charla ha sido en este edificio. Entonces no me venga usted con que en el otro edificio y me traiga aquí la acreditación de que sí, que el personal dijo que era en el otro edificio. No, se ha probado que es aquí. Pues entonces todo lo que razones a partir de hechos, aunque sean ciertos, es lo que se llama petición de principio. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Fundamentos. Fundamentos. Bueno, yo creo que aquí el Tribunal Supremo a veces hace trampas, pero la doctrina FETEN suya dice que los fundamentos hay que compararlos en la medida en que son relevantes para la decisión que toman las sentencias. O sea, los razonamientos marginales, los obiter dicta, todo eso no vale. Pero es que además esos fundamentos tienen que estar relacionados no solo con la sentencia, sino con el debate que ha habido en suplicación. Porque aquí estamos buscando sentencias contradictorias. No estamos buscando acertar, ni mucho menos hacer justicia, ni ver si se ha equivocado la sentencia del TSJ. Esto yo lo veo también, es inevitable, ¿no? Te dictan una sentencia y sabes que es errónea. Y a lo mejor la sala se está dando cuenta que es errónea. Pero si no hay otra contradictoria, el Tribunal Supremo tiene que vencer la tentación, porque no es un tribunal de apelación. Tiene que vencer la tentación y antes de entrar a decir cuál es el derecho bueno, tiene que examinar la contradicción. La contradicción de los hechos, de los fundamentos y de las pretensiones. O sea, esta tarde viniendo para acá, sin decir nada más, viniendo para acá, pues estoy ahora preparando una ponencia donde me llega una sentencia en casación unificadora y contiene doctrina errónea.
porque va contra lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Y sin embargo, es posible que pierda el recurso ese litigante. Es posible. ¿Por qué? Porque el Ministerio Fiscal se ha dado cuenta de una cosa. Dice que pretensiones sustancialmente iguales. Pretensiones. Me está comparando dos sentencias que dicen cosas contrarias. Pero lo que empezó pidiendo este litigante, esto de pretensión, es eso. Lo que empezó pidiendo no es lo que ahora está pidiendo. Empezó pidiendo unas cosas, luego se ha dado cuenta de que por esas cosas no ganaba y ha cambiado lo que pedía. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es lo que se llama la identidad integral. O sea, no puedes prescindir de esos tres parámetros. Y conviene hacerlo por ese orden. Los hechos, los fundamentos, las pretensiones. En la sentencia recurrida, mire, lo que ha pasado, que es relevante para lo que yo voy a pedir, es esto. Pero con los hechos probados, porque si hacéis trampa va en vuestra contra. Porque al final la otra parte se da cuenta y recordemos siempre que hay que tutelar, que esto es otra cosa que es un poco casi divertida. Mira, la tutela judicial no es para el que recurre, es para todos los litigantes. Porque en muchos escritos yo veo que de verdad te imbuyes en los intereses de tu cliente. Y dices, bueno, la tutela judicial. Y a veces digo, joder, pero es que si estuviera aquí la otra parte, también diría que tiene tutela judicial. Y desde luego el tribunal que tiene que ser imparcial y neutral, tiene que proyectar el 24 de la Constitución sobre todas las intervenciones, no sobre unas sí y sobre otras no. No solo sobre el que recurre, sea la empresa o el trabajador, sino también sobre el recurrido. Bueno, pues eso es muy importante. Sabéis que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha adoptado un criterio muy... Oye, no lo califico. Ha adoptado un criterio que es tasar la extensión de los recursos que se interponen. O sea, un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo no puede tener más de 25 páginas. La Sala Cuarta no ha hecho algo similar. Sí que hizo en su momento aquello que fue tan polémico, que llegó al Constitucional, que ahora está en la ley, de decir, oiga, una sentencia por motivo de contradicción. Acordaros cómo surgió aquello. Surgió porque en un recurso pues se invocaron, pues creo que eran 84 sentencias de contradicción. Y entonces, pues decía, bueno, pues si no es una, será la otra, pero tenías que analizar las 84. Y entonces la Sala Cuarta dijo, mire, interpretamos la ley, eso sigue vigente, ahora con mayor amparo en el tenor de la norma y en el Constitucional, que lo bendijo, y de hecho cuando se invocan varias sentencias por el mismo motivo se dice, oiga, elija, y si no elige, la más moderna, ¿no? Bueno, pues hay que hacer ese análisis. Por favor, venced la tentación de iros a la crítica jurídica sin pasar por la contradicción, por favor. Os jugáis ahí la admisión. Hechos, fundamentos, pretensiones. En esta sentencia y en la de contraste. Y en cada motivo, si es que habéis decidido que haya más de un motivo de casación unificadora. Bueno, pues eso es importantísimo. El hacer más corta y pega, pues eso queda a discreción, ¿no? Pero la experiencia indica que no por ser más extenso está mejor, ni al revés, ni por ser muy cortito está mejor. Por eso la Sala Cuarta ha dicho, oye, si es complicado, lo que haga falta, no se tasa, y yo me siento personalmente muy cómodo con ese criterio. Bueno, y por último, en casación unificadora, hay una serie de criterios ya muy rodados que yo creo que es obligación profesional de quien va ante la Sala Cuarta conocer, que no están en la ley, pero que son criterios de la Sala Cuarta muy consolidados. Entonces, que todavía
un porcentaje que me dicen en gabinete que puede estar en torno casi al 20%. Un porcentaje de inadmisiones sea porque se ha elegido mal la sentencia, pero no porque deje de ser contradictoria, sino porque es una sentencia de instancia. Una sentencia de instancia de la Audiencia Nacional, una sentencia de instancia del TSJ de Madrid. Es que no son válidas. Una sentencia de sala tercera, una sentencia de sala primera, una sentencia que no es firme, una sentencia que aplica derecho distinto. Eso es un fallo profesional. Eso es un fallo profesional. Y bueno, pues a lo mejor se hace conscientemente. No digo nada. Desde el punto de vista formal es un fallo. Si lo haces diciendo, pues es que no tengo otra cosa y así gano tiempo, vale. Es que tal, vale. Pero sin saberlo es un fallo profesional. Y eso no debe suceder, ¿no? Y luego también, pues el Tribunal Supremo tiene dicho, mire, las sentencias que invocan deben contener, si son mías, doctrina viva. Claro, últimamente, pues la reforma laboral ha cambiado muchas cosas. Entonces, si ahora invocas una sentencia de los años 90, pues sí, es contradictorio, pero realmente es que está aplicando una norma distinta o contiene un criterio que hemos cambiado y por lo tanto no lo admitimos. O tiene falta de contenido casacional porque la sentencia que usted recoge mantiene el mismo criterio que nosotros. Y no estamos aquí para darle la razón, sino estamos para unificar. Esto es lo que realmente, igual la ley no lo explicó bien o los juristas no lo entendimos bien, es que no es un recurso para ver si el derecho está bien aplicado. No es para eso. Para eso se acaba en el TSJ, como dice la Constitución. En el TSJ culmina la organización jurisdiccional a nivel de comunidad autónoma. Ahí tenía que morirse todo. Y al Supremo solo se llega para unificar si es que cada TSJ dice una cosa. Y mientras no haya contradicciones, pues no se llega. No se llega. Bueno, yo creo que es mejor decir eso abiertamente que no, pues, bueno, poder recurrir indefinidamente, pero esa era la finalidad. Ya quiero ir acabando. Casación clásica como suplicación, muy parecido, son temas colectivos, son temas vivos. El Tribunal Supremo viene teniendo un número de casaciones que esperábamos que iba a disminuir y no. Pensábamos que al bajar el número de despidos colectivos, pues se iba a rebajar, pero el conflicto colectivo sigue existiendo y el número de casaciones no disminuye. Todos los despidos colectivos se ven en pleno. Hay gente que dice, no, y este es un despido colectivo importante porque ha ido al pleno de la Sala Cuarta. Bueno, todo despido colectivo es importante. Todo despido colectivo es importante. Ahora, no ha ido a la Sala Cuarta en función de su relevancia ni mediática ni numérica, sino en función de un criterio interno, que es el que os estoy trasladando. Todo despido colectivo va al pleno de la sala, sea el de Coca-Cola o sea el de Embutido Sánchez. Da igual, ¿no? Demandas de revisión. Últimamente, por lo que fuere, pues la estadística dice que ha aumentado el número de demandas de revisión. No hay que utilizar el término recurso. Eso, la verdad es que es como, si somos juristas y lo mismo que cuando alguien te dice, bueno, pues estoy dispuesto, si pierdo, a llevarlo hasta Luxemburgo. Pues yo cuando oigo eso, ya digo, mira, mal vas, a Luxemburgo te irás de turismo, pero en un pleito laboral que tú te vayas a Luxemburgo, creo que no. Creo que a Luxemburgo se podrá ir al tribunal, pero tú no. Y lo que quieres decir es que te vas a Estrasburgo, que es algo distinto al Tribunal Europeo. Entonces, si ya me dices recurso de revisión contra la sentencia firme,
pues mira, empiezas mal, porque no es un recurso, es una demanda contra sentencia firme que tiene un cauce muy estrechito, muy estrechito. Yo ahí también recomiendo pues que se estudie no solo el asunto de fondo, sino que se estudie la jurisprudencia, que además es igual en todas las salas del Tribunal Supremo, la jurisprudencia sobre las demandas de revisión. O sea, con qué requisitos, en qué supuestos, porque últimamente están llegando con algo de alegría, con algo de alegría. Y ahí habría que entrar en cada causa. Las causas están remitidas a la ley de enjuiciamiento civil y la jurisprudencia de la sala primera y la de la sala cuarta son semejantes, ¿no? Pero no se puede ensanchar esto y convertir en una especie de suplicación bis, porque no se van a dar los requisitos. Es excepcional que se celebren vistas. No sé, ¿alguien de aquí ha intervenido en una vista ante la sala cuarta? Es excepcional que se celebren vistas en la sala cuarta. La ley abre unos resquicios, pero esos resquicios, pues en general no se utilizan. Cabría excepcionalmente hacer una vista en la demanda de revisión, en error judicial, excepcionalmente en alguna admisión de documentos, pero pues me parece que el año pasado en todo el año hubo 2, me parece. O sea, de 5.000 asuntos hubo 2. Bueno, eso es excepcionalísimo, por lo tanto no vale la pena incidir. Y lo mismo vale para el error judicial. Ahí hay una jurisprudencia del Supremo. O sea, cuando se va al Supremo, acordaros de cómo empecé y acabo así. Acordaos que empecé con la historieta del alto cargo italiano y de su abogado, muy enfadados por lo que les ha pasado, ¿no? Entonces, si vas ante la sala cuarta y vas por una cosa tan especial como demanda de revisión, error judicial, jolín, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo y muchas veces se hace, pero otras veces no. Yo he venido aquí para que todo salga bien. Los que lo hacen bien, pues fenomenal, ¿no? Pero hay que acudir pues explicando, mire, esto ganó firmeza, ya no se pudo presentar recurso por tal cosa, o lo presento ahora porque solo con posterioridad he tenido conocimiento de esto que lo cambia y no presenté recurso por lo que sea, ¿no? Y últimamente también lo que, quizá porque se ha visto que la sala cuarta es sensible, lo que se hace bastante es utilizar el 233. Utilizar el 233 que permite la admisión de nuevos documentos. Ahora, estos documentos tienen que cumplir los requisitos que dice la ley y lo menos que se puede pedir es que se aporten los documentos explicando por qué cumplen esos requisitos. O sea, yo os puedo decir, y que nadie se moleste si está en el caso, pero yo os puedo decir, es que no es de recibo que se llegue al Tribunal Supremo y se diga, oiga, que tengo nuevos documentos que son relevantes. Y con 3 líneas se aportan. ¿Usted qué quiere que haga yo con esto? ¿Cómo sé yo si son relevantes? Habrá que explicar por qué se cree que son decisivos para la resolución del recurso y habrá que explicar por qué no se han podido aportar anteriormente. Pero os aseguro que en los últimos meses, no voy a exagerar, pero a lo mejor 100 veces se han aportado documentos con un papelito de acompañamiento. Oiga, para que usted los tenga en cuenta. Bueno, eso realmente dista mucho de lo que el 233 establece y desde luego dista de la interpretación que hace la sala cuarta sobre en qué condiciones se puede admitir esos documentos, aportarlos al proceso y decirle a la otra parte, oiga, usted que tiene que manifestar y al Ministerio Fiscal, ¿no? Pero aportarlos saltando todos los trámites en un proceso que es tan inflexible con la revisión de hechos probados,
pues sería un contrasentido. Decir, no, pero son hechos probados solo con los documentos que están. Pero ahora, usted en el recurso puede traer lo que quiera, hombre. Eso sería una contradicción muy grande y desde luego no será. Contradicción la que he tenido yo, porque pensé que iba a hablar muchos menos minutos. Y bueno, pues se me ha ido el santo al cielo. Estoy a vuestra disposición incondicionalmente, como ha habido alguna persona que llegó cuando yo ya lo había dicho, pues para preguntarme en la medida que yo sepa aclarar algo sobre los temas procesales o si queréis sobre algún otro tema que consideréis que vale la pena. Y nada más. Pues muchas gracias, Antonio. Muy interesante y didáctico. Pues tenéis la palabra. ¿Dudas, cuestiones que queráis que comentemos? ¿Ha quedado todo clarísimo? Si no hay preguntas, es que está todo confuso y hay que volver a empezar. Así que voy a volver a contar lo del italiano. Constitucional. Estamos en un recurso de casación unificadora. Sí, sí. Entonces, cuando dices presentar, ¿es presentar o utilizar como contradictoria? Utilizar como contradictoria. Vale, naturalmente, Sí, naturalmente. Vamos a ver, ahí, sin que yo tire piedras contra mi tejado, sino conocedor de la realidad, os digo, en los últimos 2 años, la Sala Cuarta ha flexibilizado el modo de entender la contradicción en temas procesales. Y en particular, cuando se invocan como contradictorias sentencias del Constitucional, en particular. Por ejemplo, la Sala Cuarta ha aceptado que es contradictorio el que en un pleito de despido el trabajador pida, oiga, que se declare la improcedencia o la nulidad. Y la sentencia acaba diciendo, no hay nulidad. ¿Y? No hay nulidad. Desestimamos. Pero el trabajador ha pedido la nulidad o la improcedencia. Pero la sentencia acaba diciendo, no hay nulidad, desestimamos. Eso es contradictorio, según la Sala Cuarta, con una sentencia en la que, del Constitucional, en la que el pleito es de invalidez. Y donde lo que se ha pedido es, oiga, la invalidez permanente total o la parcial. Y la sentencia acaba diciendo, oiga, que no tiene usted una total. Y que no tiene una total. Hasta hace un par de años, el Tribunal Supremo hubiera dicho, mire, las sentencias tienen que ser contradictorias en los hechos, en los fundamentos y en la pretensión. Hechos. Pleito de despido, pleito de invalidez. Hemos acabado. Mientras que ahora se dice, vamos a ver. Aquí la contradicción es de un tema procesal, de incongruencia omisiva. ¿Qué es lo que ha pasado en el despido? Que estaba pidiendo 2 cosas y le han contestado a una. ¿Qué es lo que ha pasado en la invalidez? Que estaba pidiendo 2 cosas y le han contestado a una. Como el 219 permite que se invoquen sentencias de contradicción, no solo de tribunales superiores de justicia, sino del Tribunal Constitucional. Cumpliéndose los presupuestos de contradicción referidos a la pretensión de tutela de tales derechos. Pero la Sala Cuarta interpreta que la contradicción a efectos de la tutela del derecho a la no indefensión es procesal estrictamente. Bueno, eso ha abierto bastante y de ahí que en los últimos 2 años pues tengamos diversos criterios en materia procesal. O sea, no es que yo os diga cabe por cualquier infracción procesal. No os estoy diciendo eso. Hay que tener una sentencia contradictoria del mismo problema. Pero si es del Constitucional, como la norma está redactada con mayor amplitud, pues el Tribunal Supremo, cumpliendo la ley, dice
Pues que la contradicción es con la doctrina, que es el término que utiliza el 219.2. Bueno, eso es así. No es que todo valga, sino que si tiene doctrina de contradicción la sentencia del Constitucional, vale. Mientras que si me trajeras una sentencia de TSJ, tendría que decirte, no me vale la doctrina, porque está en el 219.1. ¿Eh? No sé si lo estoy liando, pero es que es así. O sea, cuando la contradicción es con sentencias del Constitucional, no hace falta que sea hechos, fundamentos y pretensiones por completo comparables, sino solo en la medida en que los necesitamos para ver si la doctrina, no el fallo, sino la doctrina. Esa es una diferencia importante. Es importante. En este supuesto de dos pretensiones en la que solo se resuelve una, ¿sería imprescindible previamente plantear el tema del complemento de sentencia o no? Hasta ahora no se ha entendido así, pero tenemos un asunto pendiente de deliberación donde justo eso es lo que se ha planteado. Si puede alegarse directamente por primera vez o si tenía que haberse intentado el complemento de sentencia. No sé si la pregunta la habéis seguido, es muy interesante, y yo creo que puedo decir que el tema lo plantea el Ministerio Fiscal, y el tema lo plantea porque en otras salas del Tribunal Supremo tienen esa interpretación. No hasta ahora en Sala Cuarta. Pero está bien una llamada de atención. ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea, y si la tuvieran me tendría que callar. Pero al día de hoy no, pero ya que lo preguntas y lo sé, y eso sí se puede decir, pues se ha planteado una cuestión, y se ha planteado porque en otras salas del Tribunal Supremo, que no vinculan, obviamente, ya sabéis que en realidad hay 5 supremos, no hay un supremo, cada sala dice que su jurisprudencia vale, pero las otras dicen, bueno, pues la de otras salas no me vinculan, ¿no? Bueno, a ver qué pasa ahí. Habías pedido tú. Hola. Quería plantear un supuesto real que supongo que a lo mejor tampoco es el primer... Que no sea muy real, para que no me impida dar opinión. Perfecto, lo maquillaremos. Bien, 2 trabajadoras que son despedidas, se declara el despido en 2 trabajadoras con idéntica situación laboral, mismo contrato, misma actividad, misma empresa, con 2 sentencias de suplicación completamente contradictorias. En una se declara el despido procedente, o mejor dicho, la finalización de la relación laboral, y en otra se considera que ha existido despido improcedente. Bien, lógicamente, respecto del despido procedente o de la finalización normal, se interpone recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, y respecto del despido que ha sido declarado improcedente, está ahora mismo en trámite de que la sentencia sea firme con la sentencia de suplicación. Y digo está en trámite porque, bueno, por diferentes circunstancias... Bueno, pero por matemática, y perdón porque corte, por matemática procesal, al Tribunal Supremo no van a poder llegar por su lado una trabajadora diciendo, en mi caso ha pasado esto, mire la otra. Y en el segundo caso la empresa diciendo, en este caso me han dicho una cosa y en el otro. Porque para invocar una sentencia de contradicción tiene que ser firme. Ahí quería llegar. Y si llegan las dos es que ninguna es firme. Bien, evidentemente la que está recurrida no es firme, la que no está o la que presumo que no se va a recurrir por parte de la empresa, de momento no es firme, pero por las manifestaciones de la empresa tiene todas las trazas de ser firme. A donde quiero llegar, dado lo estricto que suele ser el Tribunal Supremo, como ha comentado antes, respecto de la contradicción... Con los datos formales, sí. O sea, la firmeza es un dato formal, sí. Correcto. Lo que quiero, a donde quiero ir, o mi pregunta es,
esta sentencia que va a devenir firme, cuyo despido se ha considerado improcedente, al ser un hecho nuevo Ya. y no haber sido posible invocarlo en el recurso, ¿se podría invocar como hecho nuevo, como algo? Por el 233, aportarlo. Bueno, Correcto. eso se podría, quiere decir, si estaría bien, porque poderse se puede y se hace con mucha frecuencia. Se admitiría por el Supremo. Vamos a ver. Depende lo que sea admitir, porque es posible que extremando la tutela judicial a veces se diga, bueno, como esto puede tener relevancia, oiga, lo metemos al proceso y ya veremos. Y de entrada ya lo has colado, de esa audiencia a la otra parte, de esa audiencia al Ministerio Fiscal y ya resolveré. Entonces, eso puede pasar o puede que desde el principio se vea venir la cosa y se diga, mira, esto no cumple los requisitos. Por un lado o por otro, lo más previsible en el recurso de casación unificadora es que eso no tenga acceso al proceso. Eso es lo más previsible. Primero, porque no es una sentencia firme en el momento de haber acabado el plazo de interposición. Luego, a efectos de la contradicción no vale. Segundo, porque como las partes son distintas, el proceso ha sido distinto, el material probatorio distinto y el pleito distinto, pues puede que acabe de un modo y no haya contradicción de ningún tipo, porque en un caso las pruebas no se han practicado igual lo que sea. O sea, no es decisivo, que es lo que te pide el 233. Oiga, el que aquel pleito haya acabado de un modo no es decisivo, no significa que este pleito acabe de otro modo. Porque si fuera de otra manera, operaría la cosa juzgada. Y todo el mundo sabe, no, las partes son distintas. O sea, veo difícil. Las partes nunca pueden ser las mismas. Claro, por eso. Entonces, como el 233 te pide que sea decisivo, pues si las partes no son las mismas, no. Y como no vincula, porque tampoco es una sentencia de la propia Sala Cuarta, no vincula. Esto se hace mucho, no obstante, y se hace con frecuencia trayendo vía 233 sentencias del Tribunal Supremo, muchas veces. O sea, alguien tiene como, por desgracia los asuntos tardan un montón, ahora iré sobre eso que tenía que haber dicho algo para que nos ayudéis, ¿no? Vamos a ver, cada vez se tarda más, por desgracia, en resolver un asunto y hemos pasado de 9 a 13 meses de promedio. Durante ese tiempo de más de un año, pues tú sabes que tienes allí tu asunto y vas viendo lo que pasa. ¿Qué pasa? Que de pronto el Tribunal Supremo dicta una sentencia que te viene bien. Dice, anda. Y por si sí o por si no, pues aporta el vía 233. Oiga, que en este procedimiento quiero que se tenga en cuenta tal. Ahí, sistemáticamente, lo que tendríamos que hacer es amablemente, con un papelito, devolver eso y decir, mire, la sala conoce su doctrina, no se cumple ninguno de los requisitos del 233. Pero claro, la parte que hace eso, pues seguramente juega su baza psicológica, pues sabe lo que va a pasar, pero es una manera de decir al Tribunal Supremo, oiga, no vaya usted a decir una cosa aquí distinta de la que ha dicho, ojo, que le estoy vigilando. Pero eso no es cumplir los del 233. Yo lo veo difícil. Si no cumples las exigencias de la contradicción, no se puede admitir. Si la sentencia de contraste no es firme, no se puede admitir, aunque gane firmeza sobrevenidamente. Así que ahí la clave estará en si la sentencia que se aportó de contraste era de verdad contradictoria. ¿Y qué puede pasar? Porque cada pleito acabe de un modo. Sí, eso puede pasar. Gracias. Estoy haciendo campaña, mientras pensáis si hay más preguntas, oye, cuando tengamos que irnos nos vamos, ¿no? Yo ya os dije que no tengo ninguna prisa. Estoy haciendo campaña con los siguientes. No me parece bien que los asuntos se eternicen en ningún órgano jurisdiccional. Pero como yo trabajo en el Tribunal Supremo, pues oye, cada uno mira lo suyo, ¿no? Y se está produciendo un deslizamiento a peor, que si no se hace algo va a empeorar. Va a empeorar porque como consecuencia de diversos casos, cambios legislativos,
el número de magistrados de la Sala Cuarta va a disminuir. O sea, ya ha disminuido desde enero. ¿Por qué? Porque antes las personas se jubilaban y podían seguir con la condición que se llama magistrado emérito. Magistrado emérito, pues tú seguías ahí produciendo como cualquier otro, solo que una parte de tu sueldo venía de un sitio y otra parte de otro, ¿no? Y ahí estabas 5 años, si querías, si querías. Eso se ha acabado. Ya no es posible. Ya no es posible ser magistrado emérito. Así que cuando llega la jubilación, ¡pum!, se acaba. Y está bien. Pero los que ya estaban eméritos han tenido una transitoriedad. Cuando entra la norma que dice, ya no más eméritos, y los que están dentro, como siempre, hombre, los que están dentro se les deja. Pero se van acabando. Se acaba de jubilar un compañero, magistrado, y en septiembre se jubila otro. Y en lugar de esas personas ya no viene nadie. Luego somos 2 personas menos. Más cuando hay alguna baja, como ahora mismo, pues cuando alguien se pone enfermo, otra persona menos. Como el número de asuntos no ha disminuido, pues estos son matemáticas. Estos son matemáticas. Cada vez se va a tardar un poquito más, ¿no? Aumentar el número de magistrados es misión imposible. Hay que modificar ley orgánica del Poder Judicial, ley de demarcación y planta judicial. Pero yo digo, quizá porque vengo de otro mundo, digo, pero vamos a ver, no puede ser que esto pase, porque al final es una administración. Y hay un remedio muy sencillo, a mí que me pongan más ponencias, pero que me ayude alguien. Porque os expliqué lo que pasaba con el trámite de admisión, pero a partir de la admisión, o en las casaciones normales, o en los demás asuntos, ya puede ser el tema más gordo que queráis. Cada ponente está yo mime conmigo, lo tiene que estudiar, tiene que presentar un proyecto. Claro, si quieres que el Tribunal Supremo dicte sentencias en asuntos complicados y que no sean churros, pues no puedes decir que las sentencias salgan en tropel, ¿no? Sin embargo, los tribunales modernos, véase el Constitucional, véase prácticamente todos los Supremos, pues actúan de modo que cada magistrado tiene una persona a la que poder decirle, oye, búscame jurisprudencia de esto. Oye, redáctame que esta chuleta, en definitiva, lo que yo hacía antes, cuando estaba sentado ahí como abogado, que estás en un pequeño, en un mediano, en un gran despacho, pero trabajas con alguien normalmente, tienes una persona o 2 o 3 y puedes pedir ayuda, pues eso es baratísimo. O sea, conseguir que haya 8, 10, 12 personas que temporal o definitivamente vengan, porque si no va a haber un atasco gordo. Va a haber yo se lo estoy diciendo a mis amigos del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Podemos. Al final depende del Ministerio de Justicia, pero el Ministerio de Justicia dice que la Hacienda y tenemos ahí un gran lío. Yo me preocuparía si fuera abogado y cuando tuviera a tiro a un político le diría, oye, y es que además es muy rentable para el país, es que es muy rentable saber cuál es el criterio. Con el caso de Diego, contratos temporales. O sea, ya hay juzgados de lo social que me dicen que tienen un tochito de demandas. Bueno, ¿necesitamos que pasen 2 años para saber cuál es el criterio del Supremo? Pues a mí me parece que eso no tiene ni pie ni cabeza. Los plazos procesales son breves, pero luego la tramitación interna ni se sabe. Entonces, yo estoy preocupado por ese tema y lo comparto porque le veo fácil solución. Le veo una solución muy fácil. Es voluntad, ¿no? ¿Desde cuándo ya suprimido todas las prórrogas de jurisdicción? En septiembre acaban. En septiembre acaban. Para todas las jurisdicciones. Había 2 años. No, a los 72. Lo que se hizo es, los que estaban entre los 70 y los 72, darles 2 años desde que entró en vigor el cambio. Los que no están en ese periodo anterior, antes de 70, No. a los 70 también. No, a los 72 todo. Es que se ha cambiado la edad de jubilación. Pero eso ya no preocupa, porque cada uno, da igual que la edad de jubilación sea 60 que 80, desde el punto de vista que me interesa. Una persona se jubila, viene otra. ¿Qué es lo que pasa? Que antes una persona se jubilaba y seguía. Y venía otra en su lugar. Pues ahora ya ese colchón lo hemos perdido. Ha habido épocas en las que se han juntado hasta 6 magistrados eméritos de máximo nivel, con su experiencia. Hoy en día, pues tener 70 años, pues si estás bien, estás bien.
Y eso lo hemos perdido. Entonces, claro, cuando dice es que ahora somos menos, la gente se te queda mirando y dice, ¿y eso por qué? Si la ley no la han cambiado. No han cambiado la ley orgánica, pero ese otro cambio que es de clases pasivas sí que nos afecta de este modo, ¿no? Bueno, pues yo le veo fácil arreglo si se quisiera. Y como creo mucho en la jurisdicción social, pues intento vender, decir, mira, es que esto es un criterio sobre viudedad, un criterio sobre jubilación, un criterio sobre cómo se calcula la indemnización por despido. O sea, es que eso se aplica a cientos de personas. No estamos resolviendo ahí casos rarísimos, a veces también, ¿no? A veces, pero bueno, que muchos son de trascendencia social grande. ¿Algo más o fuera de esto que os apetezca o tengáis curiosidad en lo que yo os pueda ayudar? Pero yo mi experiencia es que el recurso de casación es algo excepcional y que prácticamente cuando yo tengo un cliente ya no le hablo del recurso de casación. Prácticamente la contradicción, la exigencia, y esto es así, lo ha sido siempre además, que la exigencia de esa contradicción son de tal cúmulo de elementos que prácticamente, bueno, pues es una pitoflante, o sea, algo excepcional. Tiene que ser excepcional. Ahora, en algunos temas, pues es lógico. Si yo estuviera ejerciendo, pues ahora intentaría llevar para arriba todos los temas de extinción de contratos temporales. Mantenerlos vivos hasta ver qué pasa. Sí, pero yo, por ejemplo, he tenido varios temas que, bueno, para mí creo que son encomiendas de servicios de la administración y trabajadores, donde los elementos son prácticamente la contratación en la misma y tal, aunque bueno, uno trabaja de limpiadora y el otro trabaja de no sé qué, pero al final son encomiendas tal, y al final siempre dicen que son supuestos distintos. Bueno, vuelvo al principio, depende de lo que se esté discutiendo. Si se está discutiendo es el derecho a la indemnización por terminación de un contrato temporal que sea interino, pues ahí, si tienes sentencia contradictoria, puede valer la pena. Si tienes contradictoria, y ya las hay, ¿no? No, y contradictorias hay infinidad, pero siempre cuando no se da en el supuesto, si no es de la misma plaza, no sé qué, Bueno, y sin embargo en la esencia... contradictoria en los hechos relevantes. O sea, nos gastamos bromas entre nosotros, ¿no? Porque le damos muchas vueltas a la contradicción, aunque parezca que no. Y eso profesionalmente es lo más bonito, lo más bonito que uno puede vivir como jurista es el debate con gente de tu nivel y sin condicionantes. O sea, ahí no tienes un cliente que tenga que ganar. Te da igual. Es que te da igual, absolutamente. Tiene que ganar el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando llegan los temas, pues los debates son a muerte en el buen sentido. Y nos gastamos muchas bromas con la contradicción. Diciendo, no, yo estoy todavía en tercero de Supremo. Pues estoy en mi tercer año. Y esto de la contradicción no lo controlo mucho, ¿no? Y entonces sale alguien que dice, pues yo llevo 12 años y estoy repitiendo porque tampoco lo controlo. O sea, es que lo de la contradicción de verdad, pues es un poco escurridizo. Hay veces que de frente ya dicen, mira, esto no es contradictorio, sinceramente. Pero otras veces tienes duda. Y por eso hay sentencias donde se acaba diciendo, no hay contradicción. Que en puridad eso tenía que haberse muerto en el trámite de admisión. Es la botella medio vacía, medio llena. Oiga, es que hay sentencias que, pues sí, porque como había dudas, el criterio es, si se tiene dudas, para adentro. Para adentro. Y en lugar de decidirlo en petit comité de 3, lo decidimos en sala de 5. Bueno, con toda la parafernalia. Pero es que es complicado lo de la contradicción. Es complicado. Y luego ha habido algo que el legislador creyó que iba a funcionar y hasta hoy, yo también estoy haciendo mucha propaganda a ver si esto funciona, y empiezo a ver la lucecita y hasta hoy no ha funcionado, que es el papel del Tribunal Supremo unificando criterios porque lo pide el Ministerio Fiscal. Los que ya somos mayorcitos hemos vivido el recurso en interés de ley.
Y aquello era un poco parecido a lo que ahora se le ha querido dar al Ministerio Fiscal, pero el Ministerio Fiscal hasta hace nada, con el tema del Fogasa y los intereses, si hay que pedirlos en lo social o en lo contencioso, y con el tema de las pagas extras y las bases reguladoras, hasta hace nada el Ministerio Fiscal no ha querido saber nada de esto. El Ministerio Fiscal, de oficio, o a instancia de los sindicatos, o de la patronal, o de los autónomos, o de las entidades públicas, está pensando en la seguridad social, y con independencia de la facultad que tiene atribuida, ordinariamente puede interponer recurso de casación para unificación de doctrina. Y esto es interesantísimo. Cuando, y entonces te lo dice, interpretando unas mismas normas, los TSJ están diciendo, o cuando se constate la dificultad de la cuestión, puede acceder a la unificación de doctrina cumpliendo los requisitos. Le están diciendo al Ministerio Fiscal, oye, que cuando veas que hay un problema de interpretación de normas nuevas o que no existan resoluciones idóneas, pues trae tú el tema al Tribunal Supremo para que unifique criterios, ¿no? Eso es lo que yo, poniéndome del lado del legislador, creo que no ha acabado de funcionar, ¿no? Bueno, pues ahí hay una vía muy interesante, porque permite que el Tribunal Supremo unifique criterios, aunque no se hayan dado los presupuestos para la casación unificadora. Vamos a ver si el Ministerio Fiscal, como le ha ido bien con lo que ha promovido, y le hemos dicho que tenía razón y que estaba bien visto, pues a ver si se sigue animando. ¿Algo más? Sí, sí, además estamos ya en hora de tomar Hay un tema que me preocupa un poco en cuanto a sucesión de empresa y modificaciones sustanciales en el ámbito de sucesiones de empresa con las últimas sentencias del Tribunal Supremo. La sentencia me refiero a la última que ¿La del Banco Mare Nostrum? La de Banco Mare Nostrum. Ya me imaginaba yo que era esa. Más la de, la acabo de leer, Omnus Seguridad. Sí. Entonces, bueno, me provoca un poco de incertidumbre saber qué hacer. ¿Cuándo hago la modificación sustancial de condiciones de trabajo? ¿Antes? ¿Después? ¿Con qué representatividad? ¿Quién es el representante a efectos de hacer? Porque en realidad, en mi opinión, hay una contradicción real, ¿no?, o material entre las dos sentencias, entre las dos interpretaciones, y me preocupa que al final se quede vacío de contenido. Sí, probablemente el Tribunal Supremo tenga que darle una vuelta a ese tema. Esto también tiene siempre las dos visiones. O sea, ¿qué es mejor para un sistema jurídico? ¿Que el Tribunal Supremo tenga un criterio y lo mantenga llueva o truene? ¿O que el Tribunal Supremo tenga un criterio y si le dan argumentos nuevos diga, pues mire, me equivoqué y lo cambio? Y claro, cada vez te interesa contestar una cosa. Cada vez te interesa contestar una cosa en función del asunto que tengas, ¿no? Bueno, la Sala Cuarta no tiene una respuesta única, sino que prudencialmente, pues a veces cambia el criterio, o sea, no es inamovible, no es pétrea. Y en el último año pues ha cambiado varios. Bueno, acaba de cambiar su criterio sobre la nómina en papel. Y lo ha dicho. Dice, mire, voy a cambiar mi criterio. Había dicho una cosa en 2011, pues ahora creo que hay nuevos argumentos y voy a cambiar de criterio. Y con el tema que planteas, que es muy complicado, yo lo que creo es que la Sala Cuarta está redondeando su doctrina a medida que le han llegado los supuestos. A medida que le han llegado los supuestos. ¿Cuál es el problema del Mare Nostrum? Que yo creo que es donde se ve bien. El problema es que hay un banco que tiene problemas, como tantos otros, que va mal. Va mal, por simplificar.
lo nacionalizan, tiene que hacer un ERE, tiene que hacer reconversión de todo tipo. Pero quiere seguir adelante. Y los trabajadores tampoco quieren que desaparezca. Entonces, eso significa que se está dispuesto a sacrificios y se negocia. Y parte de los acuerdos consiste en decir, mira, pues zapatero a tus zapatos, vamos a salir adelante como un banco. Pero todo esto que hemos hecho de dedicarnos a la inmobiliaria y de tener una consultora, vamos a quedarnos con el cuore del negocio financiero y un plan de viabilidad, despidos colectivos, etcétera. Bueno, intentando minimizar los despidos, la empresa y los trabajadores pactan lo siguiente. O sea, hay un trozo del negocio que no es banca. Hay un trozo del negocio que no es banca. Con los problemas que tienen, dicen, oye, ¿y si eso, en lugar de liquidarlo, lo vendemos? Lo vendemos entero, con su plantilla. Oye, pues fenomenal, fenomenal. Vamos a venderlo. Para venderlo, estoy contándolo como profesor, no estoy contándolo como otra cosa, ¿eh? Para vender una parte del negocio, lógicamente, ¿qué necesitas? Para vender una parte del negocio, ¿qué necesitas? Que alguien te lo compre. Que alguien te lo compre. Yo quiero vender una parte del negocio que no es banca. Pero vamos al problema laboral. Ese negocio, ¿cómo está contemplado? Como hasta ahora es mío, con banca. Es decir, con condiciones laborales de banca. Lo pongo en el mercado y digo, ¿quién me compra esto que no es banca, sino que es sector X? Entonces, los empresarios del sector X miran y dicen, oye, pero ¿qué me quieres vender? Una moto sin carburador. Esto yo no te lo puedo comprar, hombre, eso es inviable. Entonces se dice, bueno, pues vamos a hacerlo viable. ¿Qué hay que hacerlo? Ponerlo en condiciones de mercado. ¿Eso qué significa? Rebajar derechos de los que están ahí. Entonces, rebajo derechos y lo transmito. Bueno, el 44.9 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva Comunitaria te dicen, oiga, cuando se transmite, se conservan los derechos. El nuevo se subroga. No me haga usted trampas. Pero otro precepto del 44 te dice, como consecuencia de la transmisión se podrán pactar modificaciones. Interpretación del Tribunal Supremo. Mire, como consecuencia de la transmisión se pueden pactar modificaciones. Vale. En la empresa nueva que le llega un montón de trabajadores que pacten modificaciones, pero no para los nuevos que llegan, que están protegidos. Porque como consecuencia de la transmisión no puede haber modificaciones. Como consecuencia de la transmisión no puede haber modificaciones. Porque si no, nos cargamos la garantía del 44, que es la subrogación. Solución. Hay otras empresas que esto lo han solucionado diciendo, vale, pues entonces lo que hacemos es, empresa compradora, vamos a pactar con los representantes de los trabajadores de la empresa compradora que los que vienen, no la empresa vieja, sino la empresa nueva, con los representantes de los trabajadores, pacta que a los que llegan les rebajan las condiciones. Y surge el mismo problema, hombre, eso no se puede hacer, porque los que han llegado vienen en un pack, vienen en una bolsa, y antes de que se mezclen les están rebajando los derechos, no hay ahí correspondencia. Y ahora mismo tu pregunta no tiene una respuesta fácil, porque parece que ni antes ni después. Parece que ni antes ni después. Sino solo se pueden cambiar las condiciones cuando sea por motivo distinto al del traspaso. Que en la empresa nueva haya un problema nuevo. O que en la empresa nueva ya estén mezclados, ya hayan perdido su convenio de origen. O que en la empresa vieja, como consecuencia de la crisis, se rebajarán las condiciones para todos, pero no para los que van a ser traspasados, sino para todos. Y ante eso, pues conforme vayan llegando los casos, yo creo que se administrará esa doctrina. Yo entiendo que desde el punto de vista del asesoramiento eso complica las cosas, pero estoy intentando explicar cuál es la finalidad de la norma y la interpretación del Tribunal
Supremo al día de hoy. Dice, mire, es que esa norma está precisamente hecha para proteger a los, como son como los desplazados, salvando las distancias, ¿no? Es que se van a marchar a un país distinto, tienen que llevar un poco de protección, porque han perdido la protección de su país y en el de origen todavía ni han votado, ni están familiarizados. Hombre, es un poco... Y los casos que han llegado son así un poquito patológicos. Eso es lo que hace que la aproximación del Tribunal Supremo sea también muy cautelosa y entendiendo que el mandato de la norma es ese, dice, mira, es subrogación y como consecuencia del traspaso no se pueden ver afectados sus derechos. Lo mismo que en despido. La causa del despido no puede ser el traspaso. Pues está prohibido. Será otra cosa, anterior o posterior, pero el traspaso no, porque entonces la garantía se queda sin juego. Bueno, yo soy muy apasionado explicando, pero no penséis que estoy del lado de nadie, ¿eh? O sea que estoy del lado de lo que creo que es el legislador. Bueno, ese pacto en contrario, ley 44.4, verás. Eso es. Eso es. Una vez producida la transmisión, pacto en contrario que afecte a la vigencia del convenio colectivo. Pero no desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, sino a si ese convenio colectivo de origen se mantiene o ese convenio cede y se mezclan antes de lo previsto. Esa es la finalidad, ¿eh? Pero no es una excepción al 41 ni al descuelgue. Se encuentra en la empresa saliente y en la empresa entrante no hay representación de los trabajadores y justo despiden a los que eran representantes de los trabajadores que sí que entrarían con esa condición hasta que se les terminase el mandato o se convocaran nuevas elecciones, los despiden por causas económicas organizativas. También ahí sería... No estoy entendiendo bien la pregunta. Perdón, porque sí, se mezclan varias cosas que perfectamente puede darse, ¿no? De que de pronto deja de haber representantes. Los representantes que hubiera en la unidad transmitida, si la unidad conserva su autonomía, mantienen su estatuto. Si la unidad económica mantiene su autonomía. Si no, no son representantes. Si no tenemos representantes, pues los que hay en la empresa de destino, en la empresa cesionaria, pasan a representar también a los nuevos. Claro, pero en esa empresa no hay representantes. Donde había representantes es en la unidad productiva que se vende a la nueva empresa. Vale. Eso en ningún caso va a suponer una ventaja para la empresa, en ningún caso, porque si pone en marcha procedimientos de reconversión laboral, sea de modificación sustancial, sea de descuelgue, sea de despido colectivo, necesariamente tiene que abrir un periodo de consultas. Y necesariamente para el periodo de consultas necesita interlocución. Y si no hay representantes, pues ahí estarán los ad hoc o ahí estarán los sindicatos, necesariamente, ¿eh? O sea que por ese lado tampoco la empresa va. Últimamente, fíjate, bueno, esto ya es barra libre, ¿no? Porque ahora voy a decir otra cosa que tiene que ver poco con la pregunta, pero como me he acordado... coincidiendo con que se ha hecho pública una sentencia del Tribunal Supremo, aparecía en la prensa Salmón una noticia y digo, es que ni a cosa hecha, prácticamente el mismo día. La empresa X va a ofrecer un plan de bajas incentivadas a sus trabajadores. Sentencia del Tribunal Supremo. La empresa Y, esto lo podéis ver en el CENDOG, pero bueno, no voy a decir la empresa, ¿no? Ya está publicada. La sentencia del Tribunal Supremo es calcado el caso que la prensa Salmón te está diciendo que está pasando ahora. Una empresa potente, importante, dice, mira, necesito reducir plantilla, pero yo no quiero un despido colectivo ni nada de esto. Oye, plan de bajas incentivadas, individualmente. Oye, a todos los que tienen ya la cincuentena, más o menos. Oye, el caramelo, caramelo o sugus de los de antes. Oye, ¿te interesa tal? Y te complementamos para que con el subsidio de desempleo tal. Pues mucha gente
Mucha gente se ve joven, con ganas de viajar, hace sus números y dice que sí. ¿Y piensan que la empresa está haciendo algo mal? Parece que no. Pero de pronto aparece un sindicato y dice, oiga, me están toreando. Me están toreando. Usted está consiguiendo una reducción de plantilla sin negociar conmigo. Presentan una demanda y el Tribunal Supremo dice, pues sí, tiene razón este sindicato, porque por iniciativa del empresario aquí hay una extinción de contratos que supera los umbrales del 51, lo supera, no se ha puesto en marcha un periodo de consultas, no ha habido despido nulo. Vulneración de la libertad sindical. Como el pleito no es de despido, sino de libertad sindical, acaba diciendo, es nulo el plan de bajas incentivadas. Se ha vulnerado la libertad sindical. Repóngase todo. Toma ya. A ver eso, cómo se ejecuta. O sea, esa es la sentencia. Le han pedido una cosa y los tribunales han dicho que sí. ¿Cómo se ejecuta eso? O sea, Luisa Sánchez, que se fue a su casa con 120.000 euros, la puede llamar ahora la empresa y decirle, ven para acá porque han dicho que es nulo el plan de bajas incentivadas. O al revés, Pedro Pérez, que se ha arrepentido porque ahora se ha divorciado y lo que quisiera es volver a trabajar, puede presentarse a la empresa y decir, oiga, que yo dije que sí, pero me he enterado que es nulo. Aquí está su dinero, págueme los salarios de estos 2 años como si yo hubiera trabajado y me reengancho. Eso es tela, ¿eh? Eso es tela. Bueno, pues si quienes asesoran jurídicamente a la empresa X no conocen ese criterio, es que se va a repetir el caso, ¿eh? Entonces, según van pasando las cosas, pues se va evidenciando, ¿eh? Bueno, ¿algo más? Yo no sé si ha servido para algo esto. Mi idea era, primero, que supierais la sección laboral del colegio, que contáis conmigo para lo que queráis en la medida en que la agenda lo permita. Yo a todo el que me invita a dar una charla le doy mi agenda, si es de fuera de Madrid, le digo, toma mi agenda y habla con ella. Sí, porque en el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, lo haremos mal, nos equivocaremos, pero trabajamos. Entonces, deliberamos 3 días a la semana. Eso no sucede en otras salas, no lo necesitan. No digo que haga falta, digo que nosotros deliberamos 3 días a la semana. Hay un método de trabajo precioso, precioso. O sea, cada persona, del modo que os he explicado tan artesanal, dice, vale, pues tú eres el ponente, estúdialo y tal día, esto se te dice con un mes de antelación, más o menos, tal día es la deliberación. Y entonces, estúdialo significa que tú tienes que ir a defender cuál es la solución que crees buena. ¿Pero cómo se hace eso? Enviando días antes un proyecto de sentencia. Y cada compañero que va a deliberar tiene una copia de la demanda, de las sentencias, si es de contraste, de la contraste, y del proyecto de sentencia. O sea, no vas allí a escuchar y a opinar. Antes de ir estudias. Y vas allí con la escopeta cargada, o vas allí para decir, oye, estoy de acuerdo. O sea, es una deliberación muy informada, muy ilustrada. Yo he estado antes en otros, de suplente, he estado en otros órganos hace años. Y yo os digo que el nivel de deliberación es difícilmente superable. Ahora, ¿qué pasa? Que eso nos lleva mucho tiempo. Entonces, cuando yo gasto la broma de la agenda, es la verdad. O sea, yo me he venido aquí directo del tribunal y la gente está trabajando en sus casas. No es ponernos medallas, sino deciros que de verdad, el nivel de deliberación es muy potente, muy potente. Y cuanto mejor son los recursos, pues mejor son las sentencias. Mejor son las sentencias. Yo ahí creo que el nombre de los abogados pues debía tener un papel más importante. Claro, cuando pierdes no quieres que aparezca mucho, ¿no? Y dudo, os lo confieso, dudo si poner en el fallo haya ganado o haya perdido, o ponerlo siempre, y cuando ya tengo un criterio, luego llega otro y me arrepiento o me dejo llevar. No, me gustaría que hubiera una regla.
pero el papel de una demanda bien hecha, de revisión, un recurso de casación bien hecho, eso es fundamental. Una impugnación. O sea, yo veo escritos de impugnación y lloro, a veces de lo bien y a veces de lo mal. O sea, un escrito de impugnación que no sirve de nada, dices, pues qué pena, porque vas formando criterio. Lo último es el fiscal, ¿no? El penúltimo que habla es el fiscal, ¿no? Y vas viendo crecer el pleito, va engordando. Y cuando te llega la impugnación ya sabes mucho. Aprovechalo. Es que muchas veces la impugnación se desaprovecha, ¿eh? Y bueno, pues al final están las sentencias que son las que tenéis que criticar y que ganáis muchas. El problema es que si alguien gana es que alguien pierde. Eso es difícil. Bueno, que me tenéis a vuestra disposición y nada más. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quería... sé que no hay ningún criterio, pero ¿cómo se conjuga el número 5, el apartado quinto del número 5 del artículo 31 bis del Código Penal en relación a la exención de las empresas de delitos cuando se implantan medidas de carácter laboral para que no se para prevenir el delito? Entonces estamos en una fase penal con trabajadores a los que bien hay que entender que se tienen que acordar determinadas cosas, pero es que estamos hablando de delitos. Entonces, conjugar esto... La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado ya varias sentencias que son como un micromanual de la técnica del compliance, y ahí yo creo que hay indicaciones muy exactas sobre, pues mira, yo lo veo como en prevención de riesgos laborales. O sea, ¿qué tiene que hacer el empresario para no ser responsable de algo malo que ocurra en materia de prevención de riesgos laborales? Pues la manera que yo he tenido de aproximarme al penal ha sido similar. Formar, informar, prevenir, establecer responsables, mecanismos de vigilancia, planes según el tamaño de la empresa. Entonces, todo eso elimina, pues mira, todo eso no elimina, porque al final hay veces que dices, ya, pero es que la empresa tenía que haber ido más allá. Ahora, sí que es verdad que cuando hablamos de conducta penal, la exigencia es mayor para responsabilizar. La exigencia es mayor que cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y de todos modos, ¿ahí qué pasa? Pues que estamos aún en fase de caminar y yo comprendo las dudas. De hecho, yo sé que los cursos que organiza este colegio en la materia están desbordados de compañeros que quieren asistir y lo entiendo. Ahora, ¿qué tiene que hacer la empresa? Yo digo, pues de verdad puede hacer mucho y actuar con esas reglas, como si fuera prevención de riesgos en lugar de laborales, penales, y que haya una conducta coherente, porque los papeles, principio de realidad, ¿no? Los papeles ayudan, pero los papeles que no van acompañados de una coherencia, pues sirven de poco, ¿eh? Bueno, la verdad es que el empresario tiene tantas obligaciones que yo lo comprendo que muchas veces, pero cuando hablamos del empresario, pues también hay que pensar que alrededor estáis todos los que le asesoráis, ¿no? Y yo creo que en este tema vamos por buen camino, creo yo. De todas maneras, gracias por la pregunta que nos da un toque. El derecho penal y el derecho laboral tampoco tienen que vivir de espaldas. Lo que pasa es que tenemos criterios algo distintos, algo distinto, y eso se está viendo pues cuando llega el típico tema de si la empresa se ha enterado de algo abriendo un correo electrónico. Y ya parece que la hemos liado porque la sala segunda dice unas cosas, la sala cuarta dice otras cosas, con las cámaras, etcétera, etcétera. Bueno, tienen criterios distintos, pero eso pasa con todas las normas. Nos acaba de pasar, dicen, yo creo que no, yo creo que son lógicas distintas. Dicen que la sala cuarta va contra la sala primera en materia del tema que está de moda de maternidad por sustitución. Bueno,
bien leídas las sentencias, no pasa eso. Y para los trabajadores, yo también les diría a los que asesoren trabajadores, los que asesoréis trabajadores, que por cierto lo más bonito es asesorar unas veces a uno y otras veces a otro. O sea, eso yo creo que te da una agilidad mental muy potente, ¿no? Bueno, pues a los trabajadores hay que decirle, oye, ojo, ojo, porque a esto que os dice la empresa tenéis que hacerle caso. Ojo, aquí no vale mirar para otro lado, porque como las empresas se están tomando muy en serio esas cosas, el no seguir las instrucciones de los planes de compliance por parte de los trabajadores es que a lo mejor va a ser un incumplimiento muy grave. Entonces, lo uno va con lo otro, ¿eh? Lo uno va con lo otro. La empresa tiene la responsabilidad, pero en el momento en que la empresa va bien, los trabajadores tienen también su responsabilidad, ¿eh? Y hace poco pues ha habido un caso muy sonado en el que pasaba esto y al trabajador le decía, estoy hablando ahora de un pleito que es del gerente del Osasuna, no ha llegado al Supremo, no creo que vaya a llegar, y si llega da igual, que lo despiden porque gerente de Osasuna, o sea, trabajador muy cualificado. Y lo despiden porque obedeciendo órdenes de un directivo, saca, no sé si eran 400.000 euros de una cuenta en metálico, lo mete en un maletín, todo esto hechos probados, claro, y se lo lleva a Sevilla para que ese directivo soborne a los del Betis y se dejen ganar. El trabajador directivo es despedido. ¿Por qué? Porque cambia la directiva del club. Y los nuevos directivos dicen, ¿esto qué es? Aquí casi $500.000 de euros. Y entonces lo despide. Y él dice, oiga, yo obedecí órdenes. Y el TSJ de Navarra dice, oiga, ¿cómo que obedeció usted órdenes? Es que aquí hay unas obligaciones de los trabajadores para evitar la comisión de delitos. Y aunque les den la orden, usted tiene, y más siendo el gerente, tiene como obligación el que no pueda cometer delitos ni una persona física ni su empresa. Bueno, pues es un caso límite, ¿no? Despedido por obedecer órdenes, pero las órdenes son ilegales. Pues sin llegar a esos extremos, a mí me ha venido a la cabeza el caso, porque sin llegar a esos extremos, oye, ojo, que si la empresa te dice, aquí tal, que luego venga un mando intermedio, o tu jefa de equipo, o lo que sea, y te diga, hay que hacer esto, cuidado, ¿eh? Entonces, en caso de duda, pues tiene que haber, igual que en acoso y demás, tiene que haber un camino, si es empresa mediana, claro, si es micro, pues va a ser más difícil, tiene que haber un camino para que el trabajador esté a cubierto y ni obedezca pudiendo ser despedido, ni desobedezca pudiendo ser despedido. Pero todos estos temas son relativamente nuevos, ¿eh? Y ahí tenéis mucho que ver con los asesoramientos previos antes de que haya pleitos, creo yo. Bueno, yo creo que damos por terminar mucho. Concha, venga. La última, Concha. Termina. La empleada de hogar se queda embarazada y va a tener un hijo. Una vez que tenga el hijo, ¿hay alguna posibilidad de extinguir ese contrato? Es decir, ¿qué? Posibilidad de extinguir el contrato, el empleador. Vale. Porque, vamos a ver, las condiciones evidentemente de la contratación han variado sustancialmente. Ya no se va a poder prestar el servicio exactamente igual. Y además al empleador se le supone una carga de tener que
tener en la casa a un familiar del empleado. Sí. Sí. Porque he llegado a la conclusión, escuchando la pregunta, de que viven los dos empleados domésticos en la propia casa, donde trabajan, están internos. Claro, el problema es que si se extinguiera el contrato, Pues sería nula la extinción, sería nulo. con toda probabilidad, ¿no? Entonces sería nula, sí. Es un caso límite, pero la protección de la maternidad va a impedir que esa familia lleve su razonamiento doméstico, de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora aquí? Un crío, pañales, llorar por la noche, ¿esto qué es? Pues mira, eso es el derecho. Hay que proteger los bienes más elevados, y un bien más elevado que la maternidad y la infancia va a ser difícil que encontremos. Sí, entonces a donde voy es cosa distinta a extinguir el contrato. Cosa distinta a extinguir el contrato es entender que sí o sí la familia empleadora está obligada a seguir dando vivienda, porque el alojamiento lo da en unas condiciones. Entonces ahí podríamos tener el conflicto, de decir, mire, yo les alojo a ustedes, pero no a otra persona, aunque sea su niño. Y ahí tendríamos un conflicto que yo, sinceramente, creo que no hay que resolver con criterios de blanco o negro. Yo diría, mire, depende. Pero extinguir el contrato por ese motivo yo no creo que sea admisible. ¿Y se le puede encontrar una solución? Pues yo creo que es la regla de oro en materia de conciliación de la vida familiar y laboral. La casa es grande, la casa es pequeña. Se le puede decir, bueno, pues mientras tenga menos de tal edad, pactamos adaptar su trabajo para que no esté interna, sino que viva fuera con el bebé. Toda solución. Una posibilidad, pero lógicamente tiene que ser previo acuerdo de las dos partes. Claro, eso es regla de oro. Todos los temas de conciliación de la vida familiar y laboral están remitidos al acuerdo colectivo individual, y si no interviene el juez, ¿no? Pero es un tema bonito, ¿no? Yo pensaba que iba a ir por otro sitio igual de complicado, que era violencia de género y orden de alejamiento. Bueno, pues entonces ahí ya, para nota también, sí. yo creía que iba a ir por ahí, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, Antonio. Muchísimas gracias por tu generosidad.